escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Señor Jesucristo. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este nuestro tiempo con Dios. Vamos a tener un momento para alabar al Señor, vamos a tener un momento para considerar su palabra y recibir aquello que Dios quiere hablar a nuestro corazón en esta tarde. Y bueno, también vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Sabemos que dice su palabra, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, pues en el ánimo de no hacer esta reunión, esta transmisión, sin considerar el primer lugar, el de la mayor importancia que es para el Señor en este momento, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en sus manos y vamos a pedirle que Él nos ayude para que podamos recibir aquello que Él tiene para cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias porque podemos venir con libertad a reunirnos para escuchar tu voz, a reunirnos para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, para reconocer tu grandeza, Señor, y también para reconocer nuestra gran necesidad de ti. Te amamos con todo nuestro corazón y dedicamos este tiempo. Te pedimos que nos ayudes a conservar la atención en aquello que se esté compartiendo, pero también, Señor, que tu Espíritu Santo esté revelando tu palabra, esté revelando tu presencia a cada uno de los que estemos conectados a través de esta transmisión. Bendecimos a aquellos que estén a través del Facebook, bendecimos a los que están a través del Zoom. Muchas gracias por estas plataformas que nos dan la libertad para poder hacer este mensaje compartido. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús también queremos bendecir a todos aquellos lugares, a aquellos ministerios, hombres y mujeres que están predicando tu palabra en esta tarde. Te pedimos que tú los bendigas, que tu Espíritu Santo venga con una unción fresca sobre la vida de todos ellos para que tu palabra corra con libertad. Señor, porque estamos nosotros rogándote que México te conozca, que todo México te conozca, Señor, que deje a un lado todas aquellas tradiciones huecas que no dejaron nada a nadie. Te pedimos, mi Dios, que dejen atrás toda forma de corrupción, toda forma de deseo de riquezas que desordenadas, Padre, ilegales, impías. Señor, bueno, pues cualquier cosa de todos aquellos que han buscado lo malo y que lo han establecido como una forma de vida en nuestro país. Te pedimos, mi Dios, que tú nos perdones por todas esas faltas que hemos cometido contra ti y que en grandes proporciones nos han apartado de ti todas esas prácticas infructuosas. Te pedimos perdón por eso y te rogamos, mi Dios, que México te conozca, que tu palabra sea sembrada, tu palabra fiel, la palabra revelada de tu Espíritu Santo al corazón del ser humano, que pueda ser revelada de frontera a frontera, de costa a costa, y que todos juntos, Señor, podamos levantar tu nombre en esta nación. Que México sea conocida no por otras cosas que a veces son muy desagradables o vergonzosas, sino que México pueda ser conocido por un alto conocimiento de tu palabra en toda esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias por escucharnos. Amén. Muy bien, pues hoy precisamente es Día del Maestro, se celebra el Día del Maestro. No queremos
pues ignorar que esta es una celebración que tienen esta profesión. Entonces queremos bendecir la vida de aquellos que son maestros, de aquellos que tienen esta vocación. Queremos distinguir entre quienes sirven a la población con este don de la enseñanza, con esta vocación honesta de la enseñanza. Los queremos separar, los queremos distinguir de aquellos que han hecho de esa profesión un instrumento político. Y te pedimos, Padre, que tú bendigas a aquellos que con todo corazón, que con toda honestidad están sirviéndote a ti a través de la enseñanza en los diferentes niveles de educación en México. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos aquellos que son de nuestros hermanos en la fe, que tienen esta profesión. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los guardes, que los prosperes, Señor, y a todos aquellos que nos han enseñado la palabra, los bendecimos en tu nombre, Jesús. Y te pedimos, mi Dios, abundancia de bendición para todos ellos, y que la unción de tu Espíritu Santo fluya poderosamente sobre su vida. En el nombre de Cristo, gracias, muchas gracias por todos y todas ellos y ellas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, vamos a alabar al Señor primero que nada, y vamos a hacerlo en esta hora con su palabra, como nos gusta hacerlo. Y aquí algo del Salmo 135, que dice así: a tu nombre cantaré, hablaré de tu grandeza, y con gozo viviré. Tú eres mi fortaleza, te doy gracias, mi Señor, por tu gracia y tu paciencia, por tu paz y por tu amor, por brindarme vida eterna, por siempre, Señor, mi vida te doy, y quiero decir que te amo, que alumbras mi ser con tu gran poder, que tú siempre estás a mi lado, mi Padre amado. A tu nombre cantaré, hablaré de tu grandeza, y con gozo viviré. Tú eres mi fortaleza, te doy gracias, mi Señor, por tu gracia y tu paciencia, por tu paz y por tu amor, por brindarme vida eterna, por siempre, Señor, mi vida te doy, y quiero decir que te amo, que alumbras mi ser con tu gran poder, que tú siempre estás a mi lado, mi Padre amado. A tu nombre cantaré, hablaré de tu grandeza, y con gozo viviré. Tú eres mi fortaleza, te doy gracias, mi Señor, por tu gracia y tu paciencia, por tu paz y por tu amor, por brindarme vida eterna, por siempre, Señor, mi vida te doy, y quiero decir que te amo, que alumbras mi ser con tu gran poder, que tú siempre estás a mi lado, mi Padre amado. A tu nombre cantaré, hablaré de tu grandeza, y con gozo viviré. Tú eres mi fortaleza, te doy gracias, mi Señor, por tu gracia y tu paciencia,
nombre del Señor cantamos y alabamos, bendecimos su nombre. Una escritura más en el Salmo 143. Dice así la palabra: por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma, de angustia por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma, de angustia por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma, de angustia por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma, de angustia por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Por tu nombre, Señor, por tu nombre, Señor, nos vivificas, Señor. Por tu nombre nos levantas de toda postración,
nos libras de toda angustia por tu nombre, por tu precioso nombre, Señor. Destruyes a nuestros adversarios, aquellos que vienen a hacer guerra contra nuestra paz, aquellos que vienen a hacer guerra contra nuestra quietud, contra todo el bien que tú nos das. Oh bendito Dios, destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi vida, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Amado amigo, amada amiga, que nos estás acompañando en este tiempo, te invito a que con todo corazón, con libertad, le digas así al Señor: destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Bendito Dios, te bendecimos, Padre eterno, alabamos tu nombre. Gloria a tu nombre, mi oh Dios bendito. Ay, Padre mío, qué bendición que podemos alabar al Señor, qué bendición que podemos recibir la paz que Él nos da, la paz que el mundo no conoce, que tampoco puede dar, porque no la tiene, finalmente, no la tiene. El mundo no tiene paz. Y bueno, gracias a nuestro Padre por su presencia en medio de nosotros. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra reunión. Hablamos, bueno, felicitamos a los maestros, pero bueno, por supuesto que al que debemos de dar gloria, pues es a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Así decía el Señor, dice, ustedes me dicen Maestro y dicen bien. Claro que es nuestro Maestro y es de quien hemos aprendido la vida. Él es nuestro Maestro y le damos muchas gracias por enseñarnos, por hablar a nuestro corazón, por corregirnos también. Como un buen maestro lo hace, nos corrige cuando estamos equivocados. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro mensaje de esta tarde. Hace unos días, al considerar el regreso, estaba yo leyendo la Escritura en un tiempo de estudio y comentario. Estábamos leyendo el regreso de Jacob
a la tierra de su padre, en donde tendría que enfrentar a su hermano mayor. Ustedes se acuerdan la historia de Jacob, que bueno, para empezar venía con su manita atorada del tobillo del hermano, y el hermano no podía salir a la hora del alumbramiento. Entonces, bueno, finalmente el otro salió antes que él, unos instantes antes que él, y bueno, por esa razón, por haber nacido primero, aquel era merecedor, o era el primogénito de sus padres. Y entonces, Jacob, andando el tiempo, él se dedicó a las cosas más hogareñas, por decirlo así. El otro era más apuesto, más aguerrido, era cazador. Y bueno, entonces un día que venía regresando el mayor, Esaú, viene regresando de su tiempo en el campo, y entonces viene con mucha hambre, viene cansado, viene fastidiado seguramente de su trabajo, de su labor. Y Jacob tenía una sopa muy bien guisadita, muy sabrosa, con un olor muy agradable. Y entonces le pide Esaú a su hermano menor, le pide que le convide de su sopa de lentejas, dice la escritura. Y entonces muy abusado le dice: pues sí, con mucho gusto te doy de mi sopa, pero te la cambio por tu primogenitura. Aquel tenía hambre, venía desesperado, dice: sí, está bien, órale, está bien, te la cambio. Entonces, bueno, después de que hizo esto Jacob, luego fue todavía más allá, y aconsejado por su mamá, que le avisó que su papá iba a bendecir al mayor, pues fue y suplantó al hermano mayor, se hizo pasar por él, se puso pelo en los brazos, se puso ropas de las que usaba su hermano. El papá ya estaba un poquito ciego, entonces, o no sé si mucho. El asunto es que olió al otro hijo, y entonces con toda libertad lo bendijo. Entonces, cuando se enteró el hermano mayor de que le habían llevado su bendición también, se puso muy enojado, y tan enojado que hasta amenazó y dijo: ahora que muera mi padre, dice, yo voy a matar a mi hermano. Entonces había una gran enemistad, un encono muy, muy grande en el corazón de Esaú por aquello que Jacob, pues mañosamente, había obtenido en lugar de él. Bueno, entonces, hace unos días estábamos comentando, venía del regreso de Jacob, venía después de vivir de haber huido, después de todas estas cosas, tuvo que huir, por supuesto, y huir de su hermano, y se fue y se estableció en casa de un tío. Y ahí en la casa del tío prosperó y se casó y tuvo sus hijos y empezó a hacer su riqueza, sus ganados y todo eso. También evadiendo las mañas del tío, porque el tío también era medio mañoso. Entonces resulta que viene de regreso ya con su gente, con todo mundo ahí, y le avisan que ahí viene a recibirlo al camino su hermano con 400 hombres. Entonces, pues se espanta, y entonces se decide armar varias comitivas que fueran delante de él para amortiguar y bueno, pues también para tantear en qué ánimo venía su hermano con esos hombres. Entonces, bueno, resulta que en esta ocasión, cuando estábamos considerando todo esto, llegamos al punto en el que manda a su primer comitiva con una serie de regalos y cosas para su hermano, y venía con esto que había hecho y lo que había pasado y todo eso. Y entonces en el capítulo 32 del libro de Génesis, en el párrafo 17, nos presenta las instrucciones que el propio Jacob le dio a su gente, y dijo: van a llegar y los va a encontrar mi hermano, y cuando les pregunte esto y esto, ustedes les van a responder esto y esto otro. Y esa fue la situación que el Señor puso en mi corazón para compartir con nosotros, o bueno, con todos nosotros en esta tarde. Génesis capítulo 32, verso 17 nos dice lo siguiente: a los hombres que dirigían el primer grupo les dio las siguientes instrucciones: cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les va a preguntar:
¿de quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Y quién es el dueño de estos animales? O sea, él se anticipó, era astuto, Jacob, se anticipó a las preguntas que les iba a hacer el hermano a aquellos enviados que iban por delante. Y dice, y entonces, bueno, ya después vienen pues todas las consideraciones, el encuentro, en fin, todo eso, que vale la pena conocerlo. Si no lo conocen, vale la pena leer la escritura. El asunto es que nosotros tenemos un mensaje, una pregunta de parte de Dios para cada uno de nosotros. Jacob planeó o pensó que le iban a preguntar a su gente de quién son siervos. Y eso me lleva a mí esta pregunta, personalizarla, aterrizarla para nuestra vida y entonces determinar de quién eres, de quién soy, de quién somos, en primer lugar. En segundo lugar, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Y, en tercer lugar, ¿quién es el dueño de todo lo que tenemos? ¿Quién es el dueño de todo lo que tenemos? Ciertamente es muy interesante conocer los detalles de esos y de todos los eventos que han sido plasmados por inspiración de Dios en la palabra, pero no solo como parte de una cultura derivada del conocimiento bíblico, sino para ser instruidos en beneficio de nuestra propia vida. Entonces, aplicar estas preguntas que ciertamente eran una suposición de Jacob respecto de su hermano. Dice, seguramente les va a preguntar esto. Bueno, pues ahora Dios nos está preguntando esto a nosotros. ¿De quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y de quién es todo lo que tienes? Entonces, Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta un principio sobre la palabra de Dios. Porque estamos diciendo que es importante que conozcamos la palabra de Dios. Entonces Pablo escribió a Timoteo, su discípulo, escribió en su segunda carta, en el capítulo 3, párrafo 16, escribió lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Este párrafo lo podríamos considerar como un compendio del valor que tiene la palabra de Dios. La palabra, para empezar, es útil. No es una novela, no es un libro de referencias históricas, aunque las tiene. No es un libro de poemas, aunque los tiene. No es un libro de guerra, aunque las contiene, aunque las narra y las explica y las detalla. No, la palabra de Dios es útil en todos los ámbitos de nuestra vida. No la podemos tener, como mucha gente la tiene, en un librero. En el librero no sirve para nada, con todo respeto a quienes las tengan en un librero. Yo sé, hay que tener orden y no se pueden dejar los libros tirados por todos lados. Hay quienes sí. Pero en este caso, la Biblia, una Biblia que está guardada en un librero, pueden pasar años sin que nadie la consulte, sin que nadie siquiera la desempolve. Entonces, la palabra de Dios es útil. Necesitamos entender que una Biblia cerrada no tiene ningún valor para nuestra vida. Es una Biblia abierta, la palabra de Dios abierta. Exponernos al contenido de la palabra de Dios
es lo que va a transformar nuestra vida, porque la palabra es útil y necesitamos nosotros entenderlo y tenerlo siempre presente. La palabra es útil. Gracias a Dios por todas estas aplicaciones de Biblia que hay en diferentes sistemas operativos. Las hay de todas las versiones, en todos los idiomas. Es maravilloso lo que ha sucedido con la electrónica, con la comunicación a través de los satélites. En fin, todo esto es maravilloso. Todo esto es maravilloso. Y tenemos el acceso a la palabra de Dios. Entonces, mucha gente pues ciertamente ya no está usando su libro, la Biblia, pero la trae en su celular y constantemente la está consultando. Eso está perfecto. De nada sirve tener una aplicación de la Biblia con referencias del griego o del hebreo si no la consultamos, aunque sea en nuestro celular o en nuestra tableta, lo que tengas, en donde tengas tú la versión de la Biblia que tú consultas. Entonces, bueno, continuemos. Decía Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, por supuesto, y es útil. Y lo que dice que es útil, para enseñarnos. Se enseña lo que otro no sabe, ¿sí? Si la Biblia es útil para enseñarnos, es porque ciertamente nosotros no sabemos lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces su palabra es útil para enseñarnos. ¿Y qué es lo que nos enseña? Pues nos enseña lo que es la verdad. Esto significa que de entrada vivimos rodeados del engaño. Y es cierto, vivimos rodeados del engaño. La cultura del mundo es una cultura de apariencia, es una cultura de simulación, es una cultura de mentira. Vivimos nosotros rodeados en un mundo mentiroso, en un mundo engañoso, incierto, por supuesto injusto, por supuesto inmisericordia también. Entonces, vivimos rodeados de engaños. ¿No sería necesario que la palabra de Dios nos enseñe lo que es verdad si nuestro entorno fuera un entorno de verdad? Si vivimos en un entorno de verdad, pues entonces ya la palabra no tendría que enseñarnos gran cosa. Pero como no vivimos en un entorno de verdad, es por eso que la palabra es útil para enseñarnos la verdad. Jesucristo declaró, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y la gente vive en el engaño de que por sus obras, por sus buenas acciones, por su conducta más o menos prudente o moralmente aceptable, ya con eso, ya ganaron el favor de Dios. Pero la palabra nos enseña de que no es así. La palabra nos enseña que solamente a través de Jesucristo nosotros tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Bien, para hacernos ver, dice también Pablo a Timoteo, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y bueno, pues mucha gente seguramente al escuchar esto, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, mucha gente va a decir, ¡zafo! Yo me acuerdo mucho, sucedía en la casa de Tere, cuando éramos novios, Tere mi esposa, cuando éramos novios, sonaba el teléfono, él ya tenía 5 hermanos, y cuando sonaba el teléfono empezaban a gritar uno por uno, ¡zafo, zafo, zafo, zafo! Porque nadie quería dejar de hacer lo que estaba haciendo para contestar el teléfono. Y esa costumbre del zafo muchas veces la tenemos cuando hay una propuesta que nos incomoda o que no nos llama la atención. Entonces, si la palabra de Dios es para indicarnos lo que está mal en nuestra vida, mucha gente va a decir así, no, yo zafo, no quiero saber lo que está mal. Yo quiero estar tranquilo, quiero estar en paz, no quiero meterme en cuestiones de reflexión, de autocensura. No me interesa nada de eso. Yo quiero vivir bien, tranquilo, contento. ¿Y contento con qué? Pues con lo que nos gusta. Pero la palabra de Dios está
para enseñarnos aquello que está mal en nuestra vida. ¿A cuántos nos gusta que nos señalen nuestros errores? Podría decir, a ver, levanta tu mano. Si te gusta que te señalen los errores, nadie va a levantar la mano, porque no nos gusta, porque es muy sangrón que nos digan lo que hacemos mal. Aunque sea cierto, nos cae gordo. Esa es nuestra naturaleza. Pronto tratamos de excusar, de defender, de argumentar, pero la palabra de Dios no entra en conflicto con nosotros. La palabra de Dios declara lo que está mal. Y no hay un espacio para que diga su opinión al respecto. Ahí no hay. Es lo que Dios nos está señalando a través de su palabra cuando tenemos algo que no está bien en nuestra vida. Ahora, si no está bien, ¿qué quiere decir? Que está mal. Es ofensivo, es frustrante, pero es necesario que nos digan lo que está mal en nuestra vida. La verdad, dice el refrán popular, la verdad no peca, pero incomoda. Es cierto, cuando te dice tus verdades. Y el único que te puede decir tus verdades, todas, es Dios. Algunas personas te las pueden decir conforme sean afectados por tu manera de ser, por tus costumbres, por tu personalidad. Pero el que siempre te va a decir tus verdades es Dios, porque Él te conoce y además te ama. Desde pequeños nos rebelamos contra toda indicación que nos corrija. Si no, veamos la reacción de las y los pequeños cuando se les pide que recojan su tiradero. ¿Qué pasa con los niños? A ver, mijito, recoge todo lo que tiraste. Ay, que quiero jugar con esto. A ver, ya primero recoge lo que tiraste. Siempre es de desgano, de conflicto. Eso es lo que pasa con nuestros pequeños cuando reciben esas órdenes por lo que no les gusta. Eso prevalece en toda la vida a menos de que alguien se ocupe de enseñarnos a recibir con mansedumbre las indicaciones que nos puedan llevar a ser mejores personas, mejores hijos, mejores estudiantes, mejores adultos, mejores empleados, mejores profesionistas, mejores esposos o esposas, porque no hay, dicho sea de paso, no hay esposes. Incluso mejores gobernantes. Estarán de acuerdo en que no hay nada peor para una nación que un gobernante caprichoso. Ahora, si nosotros no somos instruidos en aquello que está mal de nuestra vida, que es lo que señala la palabra de Dios, entonces vamos a crecer, como pudiéramos decir, silvestres. Vamos a crecer como plantita del campo, sin dirección, sin propósito. Y bueno, aún las plantas del campo tienen propósito, pero bueno, de lo que se trata es de señalar que cuando no somos instruidos en aquello que estamos mal, entonces crecemos de una manera arbitraria y queremos vivir arbitrariamente. El otro día veía yo en un reportaje de un noticiero, eventos muy tristes de personas, mayormente hombres, que han perdido la vida montados en sus motocicletas muy potentes y que van evadiendo a todo mundo para llegar primero porque sienten la fuerza de sus máquinas y vienen con su equipo y sus cascos. Pero nada de eso sirve para protegerlos cuando te topas con las llantas de un tráiler. Nada de eso sirve. Y desgraciadamente muchas de las personas que tristemente sufren ese tipo de accidentes mortales no es por otra cosa sino por no respetar una conducta vial correcta, por querer ser siempre los primeros. No digo que esta sea la causa de todos los accidentes, pero muchos de ellos son por eso, por no haber crecido aprendiendo lo que hacemos mal. Y entonces cuando llegamos a la vida adulta y tenemos recursos, tenemos poder económico y tenemos determinación y valor, no, sí, yo y la moto y por aquí, por allá, y desgraciadamente
los accidentes se llaman así porque ocurren inesperadamente. Son accidentes. No se pueden planear. Nadie dice, voy a ir ahí para accidentarme. No, son cosas que surgen de repente, sin pensarlas. Entonces, aquel que viene zigzagueando en su motocicleta muy potente, viene pensando que tiene todo dominado, pero de repente surgen variables que no son controlables por él. Y desgraciadamente suceden tristes accidentes. De hecho, hace años, muchos años, un buen amigo de mi papá, un hombre mayor, un abogado, con familia y todo, venía feliz de la vida en su motocicleta en el periférico. Y me acuerdo que es el primer accidente del que yo tuve conocimiento siendo un niño. Y aquel hombre tristemente perdió su vida. Desde entonces a la fecha, por supuesto, se han incrementado el número de accidentes de ese tipo porque pues, el uso de la motocicleta se ha hecho muy, muy, muy popular. Entonces, bueno, si no crecemos con indicaciones de aquello que está mal en nuestra vida, vamos a vivir de una manera equivocada y eso no está bien. Entonces, estar frente a la palabra de Dios, y lo escribió Santiago, es como estar frente a un espejo. Vamos a ver Santiago capítulo 1, verso 22. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Pues si escuchan la palabra, pero no la obedecen, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, a ti misma, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñarnos la verdad y para enseñarnos lo que está mal en nosotros. De la misma manera que un espejo nos dice lo que está mal en nosotros. Hay personas que salen sin asomarse al espejo de su casa y resulta que ya son tendencia, ¿no? Esa es la situación de esta vida, ¿no? O sea, bueno. Tantas cosas que podemos comentar, pero bueno, vamos a seguir. ¿Qué otro beneficio, para qué otra cosa es útil la palabra de Dios? Dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Algunos se maravillarían al entender y al comprobar que no todo lo que enseña la Biblia nos corrige. Es maravilloso porque no todo lo que dice la Biblia nos corrige. Hay cosas que no estamos haciendo mal. Y por eso en eso la Biblia no nos corrige. Pero nos corrige en lo que sí estamos haciendo mal. Y ese es el beneficio. Ahora, que si vivimos equivocados, entonces la palabra tendrá que corregirnos en todo. Lo más importante en lo que no debemos seguir equivocados es en nuestro entendimiento de Dios. En eso sí, no podemos vivir equivocados. En un contexto como el nuestro, de gente que busca a Dios, que ama a Dios, que se compromete con Dios, que está considerando su palabra frecuentemente, que está orando, presentando sus peticiones, sus ruegos delante del Señor, pues es muy fácil que dejemos que el Señor nos corrija. O sea, nosotros en Cristo, quienes vivimos en Cristo, aceptamos la corrección de Dios de buena gana. Hay diferentes párrafos en la Escritura que nos hablan sobre la corrección de Dios. Uno de los más relevantes está en la carta a los Hebreos, capítulo 12. A partir del párrafo 5, la Escritura nos dice lo siguiente: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío,
No tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando te corrige. No te des por vencido cuando te corrige. Sí hay corrección de parte de Dios. Es uno de los efectos de la palabra. Nos corrige en aquello que estamos equivocados. Y entonces, bueno, dice verso 6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Esa política de no castigar la maldad es una política humana, es una ideología humana, porque Dios al que ama, corrige y disciplina, dice, a todos los que recibe como hijos. Entonces, lo que no podemos estar equivocados es en nuestra relación con Dios. ¿Quién es Dios para cada uno de nosotros? Si Dios no los disciplina, dice el verso 8, al verso 7, dice, estamos en Hebreos 12, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Desgraciadamente cada vez hay más. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Si tú no permites que Dios te corrija, que la palabra de Dios te corrija en aquello que estás haciendo mal, entonces olvídalo. No podemos decir que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios aceptamos la disciplina y la corrección del Dios vivo. Proverbios capítulo 23, verso 13 dice, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. Y el 14 dice, la disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Ahora, yo no sé cuántos de los hombres y mujeres, algunas, que andan metidas en las bandas de narcotráfico y cosas de esas, como sicarios, han tenido verdaderamente una disciplina en sus hogares. La mayoría no. Y desgraciadamente están siendo carne de cañón de toda esa mafia. Luego, en el libro de Job encontramos la afirmación de uno de sus conocidos de nombre Elifaz, que le dice en capítulo 5, verso 17, pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. O sea, tenemos que estar entendidos de que si Dios nos ama, nos va a corregir. Y si no dejamos que nos corrija, pues entonces somos ilegítimos. ¿Qué es un hijo ilegítimo? Un bastardo. Entonces, si no queremos nosotros tener ese calificativo sobre nuestra vida en cuanto a nuestra relación con Dios, entonces mejor aceptemos la disciplina que nos brinda a través de su palabra. Esto nos lleva a preguntarnos de nuestro título de hoy: ¿de quién eres? Hay dos opciones sobre todo ser humano. ¿De quién eres? ¿De Dios o eres de Satanás? No hay otra opción. No hay una tercera opción. O somos de Dios o somos de Satanás. Si eres de Dios, no lo puedes ser a tu manera. Eso le salió muy bien a Paul Anka, que para quienes no lo sepan es autor de la mayoría de las canciones que César Costa hizo populares en su tiempo. Y precisamente esa canción, interpretada por Frank Sinatra, dio lugar a que miles de cantantes e intérpretes, orquestas y bandas de todo el mundo la tomaran como un verdadero himno de vida. Lo malo es que la vida no es a mi manera. Eso es el único problema. Lo malo es que la vida es a la manera de Dios. De otra manera no es vida. Entonces, ¿de quién soy? Anoche veíamos un documental muy grave
de un médico en Estados Unidos que inoculó de una manera ilegal, impropia, a mujeres que querían tener hijos, y que supuestamente él inoculaba o con donadores donadores anónimos o incluso de donaciones de sus propios maridos. Y bueno, pues así atendió a muchísimas personas, y el reportaje, el documental que vimos, reporta que más de 100 mujeres fueron embarazadas con las semillas de este propio doctor. Entonces, eso trajo una sensación de inseguridad, de falta de sentido de pertenencia, tanto a los hijos, que de repente se enteran de que su papá no es su papá, y también a las señoras que pensaban que habían sido ayudadas por este doctor a que tuvieran bebés de sus maridos, y resulta que son hijos del doctor, son semillas del doctor sembradas en su vientre. Una situación verdaderamente terrible. O sea, es un crimen, y pues tristemente no le hicieron nada a ese señor, ¿no? Entonces, ¿de quién somos? ¿De quién somos? Lo digo esto del sentido de pertenencia de los hijos que se enteraron que sus papás no eran sus papás. Quedaron en el limbo, decir, bueno, entonces, ¿quién soy? ¿No? O sea, una pregunta muy recurrente en ciertas sociedades, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué onda conmigo? Entonces, desgraciadamente, a quienes no tienen la certeza de que somos de Dios, vagan por la vida sin identidad. Nosotros somos de Dios, tenemos la identidad de Dios, nos creó conforme a su imagen y su semejanza. Entonces, los que tenemos esta convicción, vivimos seguros, sabemos quiénes somos. O sea, no tenemos ese apego a un linaje terrenal. Yo bendigo a Dios por la vida de mis padres, por supuesto, pero entiendo a través de su palabra que soy hijo de Dios, porque tengo la oportunidad de serlo, si es que recibo el mensaje de la palabra de Dios y me comprometo con Dios, recibiendo a Jesucristo en mi corazón. Así es como me puedo yo hacer de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Ser de Dios no es ser fanático religioso. Ser de Dios es la única opción de plenitud en esta vida. Repito, ser de Dios es la única opción de plenitud en esta vida. Por eso es tan importante esta pregunta. ¿De quién eres? ¿De quién eres? ¿A quién perteneces? Dios anhela que de manera voluntaria y consciente le entreguemos nuestra vida. Lo vemos en párrafos como Proverbios verso 23, verso 26, capítulo 23, verso 26, discúlpenme. Oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. No está diciendo, oh, hazte un lado, yo voy a agarrar tu corazón. No, con toda cortesía, con toda amabilidad, con todo amor. El Señor dice, dámelo, dame tu corazón. Dice, y que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Esa es la voluntad de Dios para todo ser humano. Podemos conformarnos entonces con ser criaturas de Dios y vivir nuestra vida terrenal, la que nos toque, los años que nos toquen, 70, 80, 100, hay unos de 120 por ahí circulando en algún lugar. Vivir limitados por nuestra propia naturaleza, que a veces hace las cosas bien y a veces las hace mal. O podemos alcanzar el privilegio de ser hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo. Volviendo a lo que Pablo escribió a Timoteo, la palabra nos enseña a hacer lo correcto. Tenemos que aprender a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3,
Primera de Juan, capítulo 3, a partir del párrafo 1, dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, está hablando Juan en su carta, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, porque Cristo viene nuevamente. Estemos enterados y atentos. Cristo viene nuevamente. Dice, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Verso 3. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. Ahora, vemos la segunda pregunta. Estamos por concluir. Dios quiere que estemos con Él desde ahora y hasta la eternidad. Entonces, esta pregunta, ¿a dónde vamos? Podemos responderla: ¿voy a la eternidad con Dios? O, ¿quién sabe? No tengo idea. No sé qué hay después de esta vida. No lo sé. Esas pueden ser nuestras respuestas. Entonces, recordemos, Dios quiere que estemos con Él por toda la eternidad. Y Jesús aseguró a sus discípulos que iría a preparar lugar para quienes le obedecen y le siguen. Y es lo que escribió Juan en el capítulo 14, verso 3. Dice, lo que dijo Jesús fue: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entonces, amado, amigo, amiga, ¿a dónde vas? Ya preguntamos de quién somos. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino eterno? Jesús mismo enseñó que hay dos caminos y dos puertas en esta vida. Uno es ancho, en donde cabe mucha gente. El otro es angosto y caben pocos. Mateo en el capítulo 7, verso 13, escribió lo siguiente: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Y esto no es para desanimar a nadie, es simplemente para que veamos la importancia de aprovechar la dirección que nos da Dios a través de su palabra, para que no vayamos como la borregada hacia la perdición. Dice aquí, amplia es la carretera al infierno. ¿Por qué vas a ir con ellos, con ellas que van al infierno? ¿Por qué? Tu vida es preciosa delante de Dios. No menosprecies el consejo, la invitación de Dios para vivir cada día de acuerdo con su palabra. Entonces, ¿a dónde vamos? Es la pregunta. ¿Al reino de Dios o vamos por la carretera que va al infierno?
Y podría alguien decir, pues es que todo mundo va, es que todo mundo lo hace, es que todo mundo piensa así, es que todo mundo se divierte, todo mundo se emborracha, todo mundo se droga, todo mundo es adúltero, todo mundo es, no todo el mundo, pero ya muchos, son, homosexuales, ya todo mundo hace lo que quiera, ya no hay barreras, ya se derribaron todas esas barreras. En Dios, no. En Dios sí hay límites, en Dios sí hay una serie de instrucciones que nos guardan para poder llegar y pasar al reino de los cielos. Pero necesitamos esos parámetros que Dios nos da en su palabra. No importa que todo mundo lo haga. Si tú quieres la vida eterna con Dios, no vayas por donde todo mundo va. No vayas, guarda tu vida, deja que Dios te instruya a través de su palabra. Entonces, Proverbios 14 dice, delante de cada persona, no recuerdo aquí el párrafo, perdón, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. O sea, la gente piensa que todo lo que hace está bien, pero muchos de esos caminos, muchas de esas actitudes y de esas costumbres llevan directamente a la muerte. Nuevamente vemos la carta de Santiago, capítulo 1, verso 16. Dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad, de la que estamos hablando, que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Queremos vida eterna? Entonces aquí está la respuesta. Verso 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario solamente se engañan. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, y ya lo leímos hace un momento, sería como ver tu cara en un espejo. Si afirmas, dice el verso 26, ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste, no es fulana ni perengana. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¡Wow! Es la verdad. Es lo que Dios nos enseña, la absoluta verdad para nuestra vida, que nos permite tener la convicción de a quién pertenecemos y a dónde vamos al final de nuestros días. Por último, consideramos esta tercera pregunta que instruyó Jacob a sus siervos. ¿Quién es el dueño de todo lo que tienes? Iba a preguntar supuestamente Esaú. ¿Y quién es el dueño de todas estas ovejas? ¿Quién es el dueño de lo que tienes? Recordemos lo que dice la Escritura, palabras de Jesús, Lucas 12, verso 15 en adelante. Jesús dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Entonces, cuando se pregunta, ¿quién es el dueño de todo lo que tienes? Yo soy el dueño. A mí me costó mi trabajo.
Yo lo compré con mi esfuerzo, con el sudor de mi frente. Tranquilo, tranquilo. Luego les contó una historia, dice el verso 16. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué haré? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe, diviértete. Pero Dios, verso 20, Dios le dijo, necio. Vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio, repito. Así que el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Entonces alguien se podría preguntar, bueno, ¿y entonces qué tiene que ver? ¿De quién son mis cosas? O sea, ¿de quién son? Si no son mías, si no debo de ufanarme de lo que tengo, entonces ¿de quién son? Ya leímos que toda buena dádiva procede de lo alto, del Padre que hizo las luces, es Dios. Entonces, Dios es el que te ha otorgado cualquier bien, cualquier satisfactor que tengas en tu vida. Si te esforzaste y trabajaste, qué bueno, felicidades, pero no es tuyo, es de Dios, te lo dio en administración, para que tú honres a Dios. Proverbios capítulo 3 nos dice lo siguiente, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Verso 7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor, aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra, verso 9, al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Prosperidad, alegría, satisfacción. ¿Cuándo? Cuando honramos al Señor con lo que Él nos ha permitido tener en administración. ¿De quién es todo lo que tienes? Cualquier cosa que yo pueda llegar a tener es del Señor. Yo te invito para que consideres esto y lo apliques a tu propia vida, a tu propia realidad. Entonces, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y de quién es todo lo que tienes? Quiero hacer un paréntesis para invitar a las personas que nunca han entregado su vida al Señor Jesús, que lo hagan en este momento. Amigo, amiga, si tú estás viendo esta plática, Dios tiene un propósito para tu vida. Es importante que no te vayas hasta que me permitas, por favor, hacerte esta invitación. No es una exigencia, no es una obligación. Quien te haya compartido este mensaje, este video, es una persona que te quiere y te quiere bien, te quiere en el reino de los cielos. Entonces, si tú tienes lo que escuchaste ha tocado tu corazón y tú quieres establecer una relación correcta con el Dios vivo, entonces por favor repite conmigo estas palabras. Este es el primer paso. De aquí en adelante es toda la vida. El asunto es empezar. Y para que tú tengas la certeza de cuándo tú entregaste tu vida al Señor, que no sea una cosa así vaga en algún momento de tu existencia, hoy mismo, 15 de mayo del año 2022, tú puedas tener esta certeza. En este día yo entregué mi vida a Jesucristo. Repite conmigo estas palabras.
que tú mismo o tú misma las puedas escuchar. Señor, te doy gracias por permitirme entender que te necesito. Te ruego que me perdones de todo lo malo que yo haya hecho hasta hoy. Me arrepiento, Señor, y quiero vivir mi vida en armonía contigo. Quiero tener la certeza de mi vida eterna contigo. Y por eso en esta hora te ruego, limpia mi vida, Señor. Limpia mi conciencia de todo aquello malo que yo hice. Y a lo mejor de toda costumbre negativa de mi vida, de todo mal hábito, de toda adicción. Limpia mi vida, Señor. Y en esta hora yo abro mi corazón a Jesucristo, al que derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario. Y a ti, Jesús, te recibo en esta hora como el Señor de mi vida, mi máxima autoridad. Y te recibo también como mi Salvador, entendiendo que eres el único que intercede por mí en los cielos delante de mi Padre. Te doy gracias, Señor, por llenarme con tu Espíritu Santo en esta hora, Padre. Lléname con tu Espíritu Santo y permíteme ver la manifestación de tu presencia en mi vida, entendiendo tu palabra, comprometiéndome con ella y poniendo atención a todo aquello que tú me enseñas. Te doy muchas gracias porque ahora sé que pertenezco a tu familia en esta tierra. Gracias, Padre. Amén. Pues muchas felicidades a ustedes que hayan hecho esta declaración por vez primera. Los animamos a continuar alimentándose con la palabra de Dios. Estamos aquí a sus órdenes, Manantial Hogar Espiritual. Y las personas que les hayan compartido este mensaje seguramente les podrán indicar la mejor manera de ponerse en contacto con nosotros. Lo haremos con mucho gusto, les serviremos, estaremos atentos a sus inquietudes o a sus preguntas, con mucho gusto las responderemos. Así es de que pues muchas felicidades, que Dios les bendiga. Y bueno, pues todos los demás ya respondimos. ¿De quién somos? Somos de Cristo. ¿A dónde vamos? Vamos a la presencia de nuestro Dios. Cuando esta vida se acabe o cuando Dios nos llame a su presencia, estamos entendidos de que el Señor viene pronto. Entonces, estamos contentos de que el Señor viene o nos llama a su presencia. Estamos contentos. Tenemos esa certeza de la vida eterna, entonces no tenemos ningún problema con eso. Ahora, si lo tenemos, si hemos sido un poquito rebeldes y a veces Dios nos pide que hagamos algo o dejemos de hacer algo y lo seguimos haciendo, necesitamos que el Señor nos corrija, necesitamos que el Señor nos ayude a salir adelante, pero todo eso sucede solamente a través de nuestra voluntad. Somos nosotros los que permitimos o impedimos que Dios actúe de una manera poderosa en nosotros. Entonces, si ya tenemos esta certeza de quién somos, tenemos la certeza de que somos de Dios. Si tenemos la certeza a dónde vamos y sabemos que no hay impedimento para que lleguemos a la presencia de Dios conforme su propósito, y entendemos que todo lo que tenemos no es más que una bendición, son bendiciones que el Señor nos ha dado, porque su palabra nos ha instruido y nos ha enseñado que busquemos el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás nos está siendo añadido, todo lo demás. Y es lo demás de lo cotidiano, lo que necesitamos, lo que anhelamos, lo que quisiéramos, todo eso nos es añadido cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y le damos muchas gracias a Dios por eso. Entonces, pues oremos, demos gracias a Dios porque sabemos de quién somos, porque sabemos a dónde vamos y porque sabemos a quién pertenece todo lo que tenemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque hemos podido disfrutar tu palabra, considerarla, comentarla, reflexionarla, Señor, aún cantarla. Gracias, bendito Padre.
Gracias porque tenemos esta certeza, te pertenecemos, tenemos la certeza de que vamos a tu presencia, y otra, que tú eres el dueño de todo aquello que podamos poseer en esta tierra. Muchas gracias, Señor, por esta convicción que hay en nosotros y por esta reflexión que pudimos hacer a través de la historia del regreso de Jacob con su hermano mayor. Muchas gracias, Padre, porque aún en esa historia, en ese evento, tú fuiste glorificado al recibir Jacob el perdón de su hermano y su abrazo de amor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo. Muchas gracias por su compañía. Nos despedimos en esta hora. Los bendecimos a todos los de Facebook. Nos bendecimos y les damos muchas gracias al Señor por la vida de todos ustedes. Los amamos con todo nuestro corazón. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jesús, por esta conferencia. Gracias, Señor, porque las atesoramos en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerlas en práctica, Señor. También te pedimos, Señor, que tú bendigas todas las fuentes de ingresos, Señor, todas las fuentes de provisión para nuestra casa. Te rogamos, Padre, que bendigas nuestros trabajos, que nos ayudes a prosperar, a ser tierra deseable, Señor, a bendecir a los demás. En el nombre de Jesús, bendice estos diezmos, estas ofrendas que ponemos delante de ti, y te rogamos que se multipliquen y que puedan ser usadas para el propósito y fin que tú tienes pensado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. En manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje del